Yo soñaba viendo la porque estaba aquí. Entonces, ¿qué? Es que es una prueba. Son bolsitas con bolitas de chocolate y después
Oye, o sea, no me has querido cambiar nada. Siempre es la única esperanza de prueba. Déjalas hamburguesas. Cuatro años que pero regresó pero la puta su mamá. No, no, Oye, no. Oh, sí, y regresé con la
Pero es que ocho porque no puse por nada. Teníamos que tener nada, es que no quise. No, yo estaba en la salida. Si vas a poner años, no, en la próxima, estamos bien. Entonces, ¿qué parece? ¿Qué parece la próxima niña? Ah, sí, son. Los son chicos. Que son. Salían de personaje, porque ya no salían de personaje. Hasta y le enviaban a la bandeja del país. Sí, es la que envían un poco como de, no, soy no sé quién, no, le envían su bandera. No, sí me quiere seguir la Ok, buenos días. Empecemos entonces. Emilia Andrade, Carlos Araujo, Emily Arteaga, Cristina Camacho, Ariana Valentina Castillo, Matías Garzón, María José Guamán, Sara Huaraca, Eleider Mesías, Mateo Melo, Damaris Muyo, Ivana Reynoso, Alma Tello, Carlos Vela, Josué Veloz, Josué, José Miguel Villamar, Martín Villamarín. A ver, jóvenes, semana 6.
Es una clase relativamente corta, no se olviden que mañana tenemos que hacer parciales, ¿no? Vienen todos con su dispositivo, no hace falta el smoke, porque van a estar aquí. Y cuando terminen me llevo a dos para tomar el sueño. ¿De acuerdo? Necesito que estudien. Ya. Por sorteo, así que no se preocupen. Chuta, clarísimo. Bueno, relajados. ¿Qué les iba a decir? Vamos a ver. Estábamos trabajando en el elemento comunidad, ¿no es cierto? Nos debe quedar claro de ese elemento comunidad, al menos estas cosas. Identificar con precisión cuál es la diferencia en la perspectiva de lo natural y en la perspectiva de lo artificial, tanto lo individual como lo colectivo, para poder ubicar el Estado como algo construido por el ser humano para delimitar un poco la idea de su organización, de sus relaciones internas de la comunidad. Esto es importante que lo vean así, porque el Estado no es algo natural, no es algo natural. La segunda cosa importante es pensar que una sociedad, un conjunto de individuos, puede estar agregada por razones de orden natural, ahí sí, ahí estamos hablando básicamente de nación, de natural, o por una determinación de carácter político, una decisión, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre cuando se adopta esa perspectiva es que la nación, es decir, esa comunidad, esa sociedad vinculada por razas naturales, termina siendo un proyecto basado en esta nación política, ¿de acuerdo? Después hay que tener claridad en la diferencia conceptual entre nacionalidad, que se refiere a ese vínculo jurídico-político del individuo con la comunidad, y lo que es la ciudadanía, que refleja ese haz de derechos de participación en la vida pública, ¿sí? El sentido que tiene la incorporación de requisitos para poder participar en la vida pública en la historia, y aún ahora. Que ahora, aunque sea, mantenemos el requisito de madurez, ¿cierto? No todos finalmente participan en la vida. Después tienen que tener claridad también en el hecho de que estos dos conceptos se han ido integrando, ¿no? Poco a poco. Y se ha adoptado un concepto mucho más general de ciudadanía para reflejar ese concepto general de la ciudadanía. De su debate debe quedar claro, al menos, que existiendo dos posturas pueden ser plausibles, la idea de la diferenciación de los derechos entre nacionales y extranjeros, es posible buscar mecanismos que, digamos, superen las posturas extremas entre la diferencia radical de derechos y obligaciones entre nacionales y extranjeros frente a la idea de la universalización de esos derechos y obligaciones. Ya saben que la pauta racional, el punto de entrada, con más criterio, sería el de poder diferenciar tipo de derechos y obligaciones en función de lo que sería natural, ¿cierto? La idea de la ciudadanía universal, y los derechos que son o terminan siendo una obligación internacional de los estados, y los derechos que son fundamentalmente construcciones sociales, que se derivan del esfuerzo, la planificación y la ejecución de políticas de una comunidad. Esos son muy difíciles de extender a todo mundo y es muy racional pensar en que se puedan introducir diferenciaciones. Y me gustó, no sé si fueron ustedes los que plantearon la síntesis de la distribución de beneficios en función de las cargas asumidas. Ese es un buen criterio, porque efectivamente ese criterio es el que se emplearía para hacer la diferenciación entre derechos de construcción social, pero solo los de construcción social. Los derechos que corresponden a la dignidad humana, evidentemente no puede haber una diferenciación si se basan esencialmente en la naturaleza del ¿cierto? Esto es importante verlo desde esta perspectiva. Ahora nos toca extraer de ese marco conceptual las formas de Estado desde la perspectiva de la comunidad. Vamos a ver. Saque su constitución, veamos el artículo 1, objetivos.
Y díganme qué expresiones del primer inciso del artículo 1 hacen referencia a la población, a la comunidad y a su caracterización. Artículo 1, primer inciso. A ver, alza la mano y me lee la frase, el sintagma que corresponde. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático y soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía, ¿sí? No, pero más bien dime, de todas esas frases, de todas esas calificaciones que se hacen del Estado, ¿en dónde encuentras tú el componente humano? ¿En cuáles casos? En donde lo más importante que está planteado es el componente humano. Una descripción del Estado a partir de la comunidad. Eso es lo que estamos buscando. Dice que la soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es fundamental en la política. Pues no, ahí yo creo que está hablando del poder. Formas Es de decir, la parte que dice plurinacional, porque habla de varias nacionalidades dentro del mismo Estado. Muy bien, entonces, cuando hacemos énfasis en la idea de que el Ecuador es un Estado plurinacional, estamos caracterizando la comunidad, ¿cierto? La comunidad. Y a ver si se acuerdan bien. Si yo les hablaba de la nación en sentido natural, ¿cierto? Estoy pensando en un Estado que se ha organizado sobre una base natural. Es una sociedad que estaba previamente vinculada. Esa sería la idea del Estado-nación en estricto sentido. Pero también me funciona esa expresión cuando yo estoy pensando en una comunidad que está integrada por una decisión política, porque lo que estoy diciendo es que he construido el Estado a partir de un proyecto nacional. Entonces, lo primero que tienen que pensar es que de la idea misma de la comunidad se extrae el concepto de Estado-nación. ¿Qué está tratando de reflejar? La caracterización de la sociedad que se organiza políticamente. Eso es lo que estamos trayendo a colación cuando hablamos del Estado-nación. El Estado-nación, además, puede ser visto desde una perspectiva puramente histórica respecto de los procesos que se produjeron en Europa durante el siglo XIX, en donde varias comunidades dispersas terminan integrándose en un proyecto único. Piensen en la integración de Italia, ¿cierto? Italia es un país más joven que el Ecuador. ¿Qué cosa, no? Pues es así. Hasta 1861, realmente Europa postálica estaba estructurada en una cantidad enorme de pequeños estados, ¿sí? De pequeños estados. Entonces, todo el proceso de unificación italiano te muestra cómo a partir de una determinación de carácter político se integran todos ellos con distintas formas de ver el mundo a, digamos, bajo una bandera, sería el Estado italiano. ¿Okay? Entonces, en Europa en general, en el siglo XIX, se construyeron estos proyectos nacionales. Y nosotros, bien, luego de las guerras de la independencia y la cultura de la Gran Colombia, hicimos exactamente lo mismo. Nos organizamos como estados con proyectos nacionales. Ahora, todo esto funcionó, digamos, hasta la década de los 90 en el Ecuador, en donde no se hacían diferenciaciones hacia el interior del país, si es que efectivamente había o no había una sola nación o un conjunto de individuos que podían perseguir un único proyecto nacional. ¿De acuerdo? En el año 2008, poco antes también en Bolivia, todo ese periodo, ustedes tienen el reconocimiento de los movimientos indígenas. Y con esos movimientos indígenas aparece el reconocimiento de que el Ecuador, muchos países del mundo, ya mucho antes,
en realidad no estaban compuestos por una comunidad que podía perseguir un único proyecto nacional. Y que en su lugar, efectivamente, habíamos organizado estados en donde existían naciones en sentido. Entonces, cuando en nuestra Constitución hacemos la afirmación de que el Estado ecuatoriano es plurinacional, hacemos un reconocimiento explícito de que el Estado se ha configurado sobre la base de unas naciones en sentido. Sociedades que estuvieron integradas previamente a la organización del Estado por vínculos naturales. Entonces tienen un nivel de disputa enorme entre 14 y 15 nacionalidades indígenas, ¿no?, en Ecuador, y tienes el resto que no formamos parte de una nación en sentido natural, que más bien estamos integrados a un proyecto de una nación, digamos, vista hacia el futuro. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos ya dos tipos de Estado. El Estado-nación, en estricto sentido, y el Estado plurinacional. Veamos, por favor, el artículo 4 de la Constitución, cuando se define la nacionalidad. Veamos juntos. Ahí, ¿quién me ayuda con la lectura? Y quiero que vean aquí en dónde están los matices. El territorio del Ecuador. Me equivoqué. Es artículo 6. Todos los ecuatorianos y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico-político de las personas con el Estado, sin perjuicio de sus pertenencias a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad. Punto. Veamos el segundo inciso. Les pregunto, en ese enunciado, tenemos dos tipos de nación. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O solamente hay un criterio? Hay dos. Cuando yo hablo de la nacionalidad del ecuatoriano, en términos generales, estoy pensando en el Estado-nación desde la perspectiva política, nación en sentido político. Y entonces estoy describiendo un título jurídico político del individuo con aquello que he organizado, el Estado y su proyecto nacional. Uno solo. No me importa si eres Shuar, si eres Borani o eres indígena. Me da exactamente lo mismo. Tú tienes un vínculo particular con una nación que termina siendo un proyecto político, una definición de lo que vamos a hacer, construyendo, digamos, esos lazos en el tiempo. O sea, somos ecuatorianos en ese sentido cualquiera. Pero en esa misma norma, según el inciso del artículo 6, hay un reconocimiento de que tú tienes otro tipo de vinculación, si es que formas o no parte de una nacionalidad indígena. Cuando haces esa descripción, en cambio, estás hablando de la nación en sentido natural. Fíjense, entonces, nuestra Constitución hizo esos dos planteamientos que son muy claros y que definen la forma de Estado que hemos adoptado. Ahora, ¿por qué es importante que un Estado sea un Estado-nación, obviamente, o un Estado plurinacional? ¿Por qué es importante? Porque toda la estructura, toda la fórmula de organización política cambia. Si ustedes miran las tareas, el artículo 57 de nuestra Constitución, van a encontrar una lista de derechos colectivos. Y estos derechos colectivos dependen de el sujeto, y el sujeto titular aquí es una comunidad, una nacionalidad. Por ejemplo, el artículo 57, numeral 7, reconoce el derecho de la comunidad indígena a participar previamente, se llama consulta previa, libre e informada, de cualquier actividad, cualquier proyecto que quiera desarrollar, digamos, la administración del Estado
en sus territorios y que tengan el potencial de afectar cualquiera de los otros derechos colectivos, unos vinculados con el ambiente, otros vinculados con su territorio. Cuando se trata de un proyecto de explotación, pues entonces solo ellos, y más que ellos, tiene derecho a que se realice una consulta con unas especificaciones muy particulares que le llaman la consulta previa, libre e informada. ¿Qué pasa si no se les consulta? Bueno, la decisión pública no tiene valor, es inconstitucional. Y muy probablemente no se va a poder desarrollar esa actividad extractiva en el territorio que termina afectando la convivencia de esa comunidad y su relación con la naturaleza. Y así tú tienes una consulta legislativa. Voy a expedir una norma que puede afectar esos derechos colectivos, pues entonces ahora hay que consultarles previamente. Ellos tienen derecho a la titularidad comunal de determinados predios, tienen raíces dentro del Estado. Tienen derecho, y estos son los dos aspectos más importantes de la perspectiva de la estructura, además del reconocimiento de derechos particulares, la posibilidad de estructurar su propio sistema jurídico. Al reconocer que hay varias naciones que conviven en ese Estado, pues este Estado ha escogido una forma de relacionamiento en donde cada comunidad, cada nacionalidad puede estructurar sobre la base de sus costumbres un sistema jurídico que marcha paralelo al sistema general. El único límite de esos sistemas jurídicos es la misma Constitución que le da origen al sistema jurídico y por lo tanto cualquier afectación a un derecho de otra persona. Eso del dicho al hecho, porque ustedes habrán visto, ¿cierto? Aplicaciones del derecho indígena en donde no es precisamente muy claro que se respeten los derechos de las personas. ¿Han visto el nivel de humillación, por ejemplo, que supone castigo indígena, no sé, por cualquier falta que se haya producido? De sacar cosas, piedras, por ejemplo, o de flagelarte con planta, como ortiga, exacto, ortiga o lanzarte agua helada y hacerte desfilar en baños menores por la comunidad, hacerte pasar vergüenza, ¿cierto? Parece que son tratos infamantes y los tratos infamantes no son precisamente derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que genera tanta tensión en un reconocimiento de que eres una comunidad, ¿no?, que tiene sus propias costumbres, sus rasgos históricos, y de ahí se deriva un sistema de normas que es un sistema de normas constitutivo. ¿De acuerdo? No es que haya un legislador. Y de lo que se trata es que toda la forma de relacionarse dentro de esa comunidad nace de esos antecedentes históricos. Esa es un poco la idea. Y en tercer lugar, un aspecto fundamental de reconocer estas nacionalidades, estas naciones sobre las que se ha estructurado el Estado, esta es la capacidad de decisión autónoma a través de sus propias instituciones políticas. En el Ecuador, vemos un poco más en detalle, hay un régimen institucional basado en la idea del territorio, ¿no?, en donde tú estructuras una institucionalidad con capacidades de decisión en territorios específicos. Es un poco la idea. No obstante, para el caso de las nacionalidades indígenas, ellos tienen la posibilidad de generar su propio gobierno autónomo. Y ese gobierno autónomo tiene unas competencias señaladas respecto de la comunidad que integra la nación. Miren ustedes, la idea de que el Ecuador sea un Estado plurinacional no es un problema de declaración, es un problema que está vinculado con las consecuencias de reconocer que el Estado se ha organizado no sobre una única nación y un único proyecto de construcción nacional, sino sobre algo que le antecede. Y al reconocer eso, pues se generan en nuestro sistema al menos estos efectos prácticos. Primero, entregarte unos derechos que solamente tú, como parte de esa nación, tienes. Yo no puedo reivindicar el derecho a la consulta previa, libre e informada, porque yo no integro ninguna sociedad, ninguna nacionalidad.
Ellos sí. Tienen un derecho específico que está en el mismo rango que el resto de los derechos más. ¿Quieres hablar de igualdad? Sí, pero con las excepciones que introducen estos derechos. Número dos, tienen su propio sistema jurídico. Eso significa que hay varias relaciones humanas que no se regulan por el derecho común, sino que se regulan por ese derecho constitucional que le corresponde a cada una de las naciones. Y en tercer lugar, la capacidad de organización política. Cada uno puede perseguir la nacionalidad, naciones del ámbito natural que integran Ecuador, pueden perseguir sus propios proyectos colectivos, ¿cierto? Y eso es lo que te da un aparato institucional propio, un aparato de gobierno propio. Es verdad que las nacionalidades no tienen precisamente hasta ahora un gobierno institucional individualizado. ¿Por qué? Porque todo esto depende, como regla general, del territorio. Como las comunidades no se asientan en un solo territorio, sino que están dispersas en el territorio, es más difícil estructurar órganos de gobierno que simplemente persigan a la persona y no cuyas decisiones afecten un territorio donde están haciendo las cosas. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Entonces, eso es lo que ha impedido que se estructure una fórmula, una estructura de gobierno en el territorio que afecte exclusivamente a las nacionalidades. Que tienen su estructura de organización y representación y que a través de ello se hace, por ejemplo, las consultas previas, eso es verdad. Pero esas formas de organización no es la institucionalidad propia de la nación. Por ejemplo, a alguien se le ocurriría decir, ¿qué es la CONAIE? CONAIE, prácticamente, es una persona jurídica sin fines de lucro que se organiza como cualquier otra persona jurídica sin fines de lucro. No es el órgano de gobierno de las naciones. Es decir, ¿y qué es Pachacute? Pachacute no es más que un partido político, tiene su propia estructura y participa como cualquier otro partido político en, digamos, la intermediación del interés de la comunidad y de los órganos de gobierno. O sea, como cualquier otro partido o movimiento. Y así ustedes encuentran organizaciones intermedias, organizaciones de base y organizaciones de nación. Pero esos son órganos de gobierno de las naciones. La respuesta es no. No son órganos de gobierno de las naciones. Tienen su propia estructura, tienen unos estatutos, ¿no? Nada de eso corresponde a la estructura formal de una institucionalidad para una nación. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí preguntas. Ya dije, es fácil, ¿cierto? Esto es porque se puede entender estos conceptos de base. Vamos a ver si está claro. Saquen sus dispositivos. Que sí vamos a alcanzar. Ay, dice otra vez. Diagnóstico evaluado. Ya, ahí le hacen un refresh y ya le sale el famoso P6. Estamos en la semana 6. Qué bello ya. Casi a la mitad del camino. Y en esta semana terminan haciendo 18 actividades. Son los maestros. 18 actividades. Muy padre. Pues sí. Muy bien. Ah.
Sí. B6. Y no han sentido, ¿no es cierto? O han sentido todas las semanas, que da lo mismo. Han visto aquí este diagnóstico y aquí en casa. El suspiro fue terrible. Mataste un buen segmento de la población chica. Y mientras no hacen eso, alce la mano el que tiene actividades pendientes. Están al día. Aplicación. Están al día. Controles de lectura o deberes que no hayan entregado. Tengo un control de lectura que no se había activado. O sea, creo que se activó el domingo, en la tarde, por ahí. Pero Apura, no se viste el domingo. termina. Termina eso que vas a hacer sus controles. Tal vez la primera semana, o sea, el primer día, si tengo algún. La primera semana. El primer día. Primera semana. Bien. No, la primera semana expliqué todo esto para que puedan empezar desde la segunda semana. Una persona. También diagnóstico. Pero eso es cómo va a ser. Ah, pero no, No, te pero afecta. no sé. Yo mis ojos. Quiero decirte, no te afecta tu evaluación. Que dijo que no se había tirado. ¿Dónde? Debe referirse al control de lectura 5. El 20 de abril. Pero termine primero este y luego nos ponemos a revisar. Matías, ustedes no son de ese curso, ¿no es cierto? De Juan Pando, de Matías. Ese es el otro curso.
No sé. Ahí es resignado, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? El examen va a tener casos como este o va a ser como, según el INEC. No, ya. Hay de todo, pero la idea es que puedas aplicar lo que has aprendido a casos teóricos. Y va a ser cuestionarios como estos, ¿verdad? No, va a ser variante. Algo que dices de preguntas. Pero que sea me gusta la gente. Y que sería. Eso me repitió 5 veces. Son 15 preguntas. Ya con proseguidas, ¿no? O puedo Tu dispositivo puedes hacer en celular, pues lo que sea. Estás aquí. Ajá. Ah, ya me supo eso. Ya, a ver, ¿a quién le falta? Alce la mano. Hoy siempre te demoras, ¿no? ¿Qué pasa? No, primero a ver si. Sí, pues. Siempre se demora, ¿no? Sí. Sí, creo que. Ya están. A ver, veamos. ¿Ya terminaron? ¿Terminaste? Sí. Sí. A ver, vamos a ver qué les tocó de casa. Vamos a revisar el cuestionario. A ver, Nueva Aurora es la comunidad de nativos de la Isla Peligrosa. Han decidido constituir un estado expulsando a quienes no se consideran parte de la comunidad. En este grupo están los turistas, voy corrigiendo los typos, una misión de evangelistas, algunos hacendados que han adquirido tierras, etc. En este contexto, si Nueva Aurora alcanza su objetivo, estaríamos en presencia de un Estado-nación, donde la nación que subyace es una en sentido natural. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? No es un problema de sentimientos. Que está aplicando el sentido natural. Es porque los únicos que quedan allí están enlazados por razones históricas, étnicas y culturales. Pero no es un problema de sentimiento. Yo te puedo asegurar que cuando la selección juega fútbol, todos se sienten confiados. Pero nosotros no somos una nación en sentido. Tenemos un proyecto nacional. ¿Sigue? Entonces, por eso es que no es un problema de sentimiento. Cuando se junta la idea del sentimiento a la integración, estás hablando de patriotismo, que es un término distinto. ¿Ok? Entonces uno puede ser patriota en ciertos eventos, hasta el momento que estás en guerra y te llaman a prestar servicios para el Estado, si a nadie quiere morirse por una cosa así. O alguien tiene el espíritu enorme de decir, bueno, me voy a la frontera. Así es. Y entonces eso es una obligación, que si no fuese una obligación, pues nadie lo hiciera.
Ustedes no pasaron esa época, pero en mi época estaba todavía vigente la conscripción obligatoria. La conscripción. O sea, todos los varones, a partir de los 18 años, tenían que prestar un año de servicio militar obligatorio. Entonces, no pasaron esa época porque, digamos, se dejó sin efecto todo el resto. Si tú no hacías eso, pues no solo tenías que pagar una multa, era un delito, ¿ya? Era un problema. Y claro, llegaba la época, digamos, del acuartelamiento, y entonces tú salías de fiesta el día viernes y aparecían los milicos en los recintos de fiesta y se iban cargando a todos los muchachos que más o menos parecían de 18 años. Y hasta cuando tengan el rescate ya salían todos bien pelados, bien conscientes. ¿Les pasaba? Nos pasaba. Entonces tú pasabas por una calificación y en esa calificación te señalaban si eras hábil o no eras hábil. ¿Y si no eras hábil? No hacías nada. Estabas exento porque no cumplías los requisitos físicos. ¿Y cuáles eran los requisitos? Por ejemplo, yo pasé bien. Porque no tenía la vista adecuada. Gracias. Sí, sonero. Me exoneré porque no tenía la vista adecuada. Buenas. Usualmente quienes estaban estudiando ya, se les eximía de la responsabilidad para que se estudiar. Y tú veías unas largas filas de unos jóvenes con unas maletitas de madera queriendo meterse a una carrera que era una carrera legítima. Claro, mientras más había, eran más felices los muchachos universitarios. Pero los milicos hacían unas cosas geniales. Estas de atraparte en las fiestas, en las discotecas, en fin, era casi, sí, era típico. Entonces, en esa época no había fiestas. La gente se escondía. Para que vean, cuando aparece una obligación de esa naturaleza, ya nadie se siente ecuatoriano. Sí se dan cuenta. Entonces, yo por eso les digo, hay unas diferencias enormes. Bien, entonces, ese era el caso de Nueva Aurora, que era un verdadero o falso, bien sencillo, ¿no? Pero hay que tener claro cuál es el concepto de nación en sentido natural. El Ecuador es un estado plurinacional porque reconoce que se ha constituido teniendo como base una pluralidad de naciones en sentido político. ¿Verdadero o falso? A ver, vamos de nuevo. El Ecuador es un estado plurinacional porque reconoce que se ha constituido teniendo como base una pluralidad de naciones en sentido político. ¿Verdadero o falso? No, falso. ¿Cómo verdadero? Le achuntaste. Exacto, en sentido natural. La idea de la plurinacionalidad en el Ecuador es el reconocimiento de que hay unas sociedades vinculadas por lazos históricos. Por eso son las nacionalidades indígenas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y aquí estaba, en el Ecuador coexisten varias naciones en sentido natural, en el seno de una nación en sentido político. Entonces, la idea del Ecuador como nación es básicamente la fundación de un Estado con un proyecto nacional único. Ese es nación en sentido político. Pero reconoce que en su seno hay comunidades históricas. Esas son naciones del sentido natural. ¿Ok? ¿Sí se entienden esas diferencias? Bien. Es posible hablar de un Estado-nación cuando la organización política se refiere a una comunidad cuyos integrantes están integrados por un acto político, su sujeción a un mismo régimen jurídico y una misma representación. ¿Verdadero o falso? El término Estado-nación lo utilizo tanto para naciones en sentido natural, que se organizan políticamente en Estado, como para naciones en sentido político, es decir, acto fundacional con proyecto hacia el futuro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Piensen que el concepto mismo de Estado-nación es un concepto acuñado, repito, durante el siglo XIX,
a los ojos de los europeos la idea de la conformación de proyectos nacionales en el seno de Europa. Y todas esas naciones, en principio, no son naciones en sentido natural. De hecho, su tarea de esta semana es revisar el proceso de unificación de Italia y decirme si es un Estado plurinacional o no. ¿Ok? Justificar, argumentarlo. Esa es un poco la idea. Cuando la Constitución del Ecuador señala que la nacionalidad es el vínculo jurídico-político entre la persona y el Estado, se presupone que se refiere a el Estado se ha constituido sobre la base de una nación en sentido político, ¿verdadero o falso? Verdadero. Exacto. Cuando dice que es plurinacional, entonces ahí nos estamos refiriendo a la idea de naciones en sentido natural. Bien. Ya lo tienen claro. Eso me interesa. Y la última era, las consecuencias de que el Ecuador sea un Estado plurinacional son al menos las siguientes. Y ustedes ahí tenían que escoger todas las que corresponden. Vía 2. El Estado se organiza jurídicamente de modo que las naciones que se agregan a su comunidad pueden autorregularse. Pluralismo jurídico. ¿Sí? Ok. El Estado se organiza políticamente de modo que las naciones que se agregan en su comunidad pueden autodeterminarse con autonomía. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El Estado se organiza judicialmente de modo que las naciones que se agregan pueden sancionar a sus integrantes sin considerar los límites determinados en la Constitución. ¿Verdadero o falso? Falso. Le decimos que el único límite real es la Constitución. ¿Ok? El Estado se organiza políticamente de modo que cada nacionalidad tenga su propia representación política. ¿Verdadero o falso? Falso. Perfecto. Muy bien. ¿Ya ven qué fácil es? Bueno, entonces ahora sí, quiero saber a quiénes les falta evaluaciones de este periodo. Quienes no hayan entregado. ¿Controles de lectura o tareas? Ya. Me van diciendo, les habilito para que puedan hacer este mismo momento. Los demás jóvenes están liberados. Pueden irse a estudiar su parcial. El semana me dedico a ya me he divertido con algunos videos. Cambian, la personalidad cambia, que empiezan así serios y bravos. La personalidad El miércoles amanece crónica. Los dos planos A ver, vean. Veamos qué ¿Estudiarán bien? Claro que sí, eso vamos a ver. Gracias. A ver, veamos cuál es la que es.
Posibilidades. A ver. Tengan para abrirles la actividad. Sí, sí, pensamos. Vamos a hacer control de lectura. No, no, no. ¿Qué pasa con la evaluado. Están como así desordenadas. Ana Reynosa, ya son 5-9, ¿qué es 4? Cuando me Creo que es del conseguido. No ha de ser esto. Pues nada, no es eso. No ha de ser esto. La habilitó el campo de la tarde. pero ahorita para visitar el domingo de ese día o este domingo. El domingo del Viernes, no el domingo. Porque me hacer una notificación de ese cuestionario, pero ya el siguiente día, del domingo. Gracias, hasta luego. Ya, No, fíjense. el sábado, pero me salió el lunes. No sé por qué, claro. Totalmente. Ay, sí, no me entiendo. Sí. Bien. Está bien. Ya aparece marcado. Dale, a ver, ¿quién más? No tienes el C5. El C5. Recesión. Y si ya este no tienes para ya. Toma asiento. La velocidad. Y tu apellido. Ya, me puedes ponerte cerca. Ya. Mario, y ni siquiera lo intentaste. Siéntate a hacer el control electrónico. Y el apellido. No, bien. Ya. Gracias. Ah, no. El mismo. No me miedo. Cinco también. O sea, la primera vez que hicimos. En el no, ahora les habilito ya va a ser el ver bolas.
Vámonos, vámonos. Hasta luego. Chao. Cuídate. Chao, profe. Ya nos vemos. Pórtese bien. Sí, pórtate bien, verás. Siempre estamos bien. María, ¿no? Ver la profe. Pues, Carlos. Sí. Yo creo que sí. Sí, Tengo algo. Hay que hacer uno. son las primeras. Yo porque no tenía la suerte del 5 de abril. Ya vamos de nuevo. Porque ya se explica. Cuestionario 5, y siéntate. Espérate. ¿Se quedó? Ya está. Ya. ¿Qué otro más tienes? Enseña de 2.8. 2.8, que es el 2. No, pero eso Esa es es tarea. ¿Y tienes aquí tu computadora? yo la tengo en el computador, pero no. Por eso, te pregunto si tienes No, aquí. no. Bueno, escribes. Ya, Muy de tarde. la Por cierto, por Teams. porque yo ahorita ya entonces luego el computador. ¿Cómo el 3.2? El cuestionario. Pero no te puse el 3.2, te puse el 5. No, o sea, no, el 3.2. El 5 de abril, decía. Es el mismo que ella. ¿Es el mismo? Sí, el mismo. Pero no es el 3.2. Es el C5. Es el 5. Es el de. C3. El primero el C5, ¿ya? No, es el 5 de es el sistema. Tengo todito, solo el C3. El 5 de abril, quiere decir. El 3. Se estaba activando otro. No es el mismo que ella. Ahí va, espérate un rato. En mi empresa es no, en mi empresa que es la Sí, cosas que tardan poco. y los martes O sea, este no. Quito. El C5 Ah, no. sí, ese no es el sistema. Nos regresamos al 3.2. Es otro. Sí, 3.2 el 5 de abril. Siempre se me falta. Y 3. Decisión. Bloque de lectura. El caramba, cómo se demora, ¿no? Una es la señal, creo que es de computar el sistema. Creo que es. Si se me pega, creo que es de ahí, sí, Se demora. es el sistema de Brexit. Gracias, especial. Usuarios. Ni siquiera lo intentaste, ¿cierto? El 5 no. El 3. Es el 5 de abril, sí, el 3.2, 5 de abril. Ya. 3.2. Ya. Vela. ¿Cómo vas? Carlos. Guardar.
guardar y cerrar. Ejemplo, Ya está habilitado. Vale. El arte de derechos políticos, derecho de políticos, derecho de participación. Pero es una agrupación de personas vinculadas por algún criterio. Porque si no, no hay comunidad. O sea, tú piensas que haces comunidad con tus vecindarios si tienen algún tipo de vínculo. Pero si viven absolutamente aislados, que es Manhattan, pues no hay comunidad alguna. ¿Cierto? Comunidad es poner algo que tienen en común, pero real. Ahora, cuando ese lazo es étnico, cultural, histórico, esa comunidad es una nación. Cuando una comunidad está integrada por un fin que es histórico cultural, ¿cierto? Esto da origen a lo que se llama una nación en sentido nacional. Ejemplo típico, mira los comunidades. O mira las comunidades indígenas en Ecuador. Son cosas bien claras. Los shuaras son y seguirán siendo shuaras. ¿Qué nos vincula? Un proyecto nacional. Desde el acto fundacional nos vamos a integrar y ese es el proyecto alrededor de una institucionalidad propia, una representación propia y nos proyectamos hacia el futuro como una comunidad. Nuestro vínculo es de carácter político. ¿Te das cuenta? Y eso es una nación en sentido político, que corresponde exactamente a los procesos nacionales de los gobiernos. Eso se hizo, y por eso aparece la denominación de Estado-Nación, porque es una denominación casi de propaganda. Y claro, ¿cómo haces para juntar comunidades que eran totalmente diversas en Italia? ¿Cómo le haces? Bueno, haciéndoles ver o haciéndoles sentir a través de símbolos y signos. Son uno solo, que se proyecta en el futuro uno solo. Esa es un poco la idea, la imagen del Estado-Nación, rescatando la idea básica de la nación como algo que está totalmente integrado por eso. Terminó siendo casi eso. ¿Cómo le haces? Yo te digo, un toscano al norte, ¿cierto? Alguien de Florencia. Si le comparas con un siciliano, no tiene nada que ver, pero nada que ver. Eso es son diferentes, son diferentes. ¿Cómo se desarrolla todo en el social, el proceso totalmente diferente? Pero somos diferentes, todos los italianos son absolutamente diferentes. Yo viví ahí 7 meses, era mi segundo año. Es una política, los del norte hablan el muy italiano, que es toscano. O sea, el idioma de Dante, que rubios, más con una forma de ver el mundo estilo alemán, escritos, y al sur, un italiano siciliano con un napolitano, son alegrías, son fiestas, son ni los componentes. Entonces, piensa tú, ¿cómo hago para juntar gente tan diversa? Es una bandera. Entonces, había que darles un modelo, y el modelo es, esto es lo que vamos a hacer con italianos. Y empiezo a tener símbolos. Héroes comunes, batallas comunes, ganancias frente al tercero que es como estructurarse. En este hemos
No solo de uno, sino representar todos y cada uno de ellos. Entonces, ellos ya como bien representados y van a tener una conciencia en conjunto Y se proyectan al mundo. Entonces, tú necesitas una frontera y necesitas del otro para proyectarte como algo que tiene sensibilidad. ¿Sí ves? Y esa es la idea del proyecto nacional del civilización. Es lo que nos pasa a nosotros. O sea, ¿cómo haces para hacerte ecuatoriano en un universo donde todos hagamos lo mismo? Uno comienza. Tienes que empezar a conocer cosas. Eso nos decía que en 1830 también Nació en sentido natural imposible. sino Sacamos un acto político, determinó que vamos a hacer un proyecto, vamos a cumplir esos elementos que nos tengan que porque en ese entonces decía que solo el que sin participar. Haciendo la actividad. Aquí, ¿puedes explicar lo que es esta? Tengo que hacer es a ver, apellido. Esa es la El apellido. Eso. Ya asomaste. Qué familia. Ya. ¿No? Eso dijo el papi. Evaluación. Vamos. Creo que sí es la evaluación de la sesión. Ay, ahora tengo que esperar otra vez que esto deje de ser 60. Ay, eso no lo sé. No, porque ese sí Ya terminaste. Ya está tan bien. Ya. Una, dos, tres. Ya. Y también lo de los autores de la universidad. Porque siempre que fue el fondo, por ejemplo, tener tal presente y porque tal presente. El mismo problema. ¿Perdón? Bueno. Inversión. Termina siendo paciente. No sé. Ya. Acerca de eso, que tus planes
Sí, claro. O sea, la aproximación de uno y otro es importante, por eso es que. Tenían unos materiales. Ya. Y de esos materiales debiste haber dado cuenta que tenemos 3 regímenes, ¿cierto? La idea de tránsito, la idea de quien tiene una residencia temporal y la idea de quien tiene una residencia gratis. Porque luego el proceso de nacionalización ya supone que estás competiendo. Entonces tú tenías que leer el regímen para decirle a esa persona qué es lo generar el amparo. El amparo, ellos ya piden el pago. Entonces, en este caso, la visa virgen, todavía no sé la visa virgen, pero todavía no viven que tenías que tener la información. Y yo visa internacional, porque el momento que me acoplaba de un criterio Y lo justificas. sí. Ya, entonces yo te escucho porque en realidad tienes que hablar con una persona que mira la condición en que está, ¿cierto? Porque tienes que hablarle como idioma y no como abogado. Porque no entiendes nada. Pero tienes que tener la capacidad pues, de revisar los documentos que son de abogado, ¿no es cierto? Y trasladarlo a un lenguaje natural para que se pueda comunicar a una persona que necesita asistencia. Entonces, tú como buen internacionalista, eso es lo que toca hacer. En este caso, pensar en la extensión del régimen de las relaciones internacionales extranjeras. Porque gracias a también la idea de 10 años tienen pues en el mismo ejemplo ya podemos mirar o la posibilidad de cerca o con la licencia de circular del país. Es la visita otra norma que me surgió porque sí, de países este tipo de tratados también se puede hacer ya algo. Sí, sí. En función del tratado, el tratado, tú mira la estructura de nuestro sistema. En casi todas partes del mundo, es la Constitución, debajo de la Constitución tienes los tratados internacionales. Y luego tienes la ley. Entonces, la ley orgánica que revisa es básicamente la norma de aplicación general. Pero si tú tienes, por ejemplo, dentro del régimen de movilidad en la Comunidad Andina de Naciones, solamente una cédula, lo hace sobre la base de los acuerdos de la República Cartagena. Y esos priman la norma, en este caso de la ley. Usualmente lo que ocurre es que se operativizan las reglas del tratado de un procedimiento interno. Es como la única posición del artículo internacional de derecho internacional que sea favorable a los derechos humanos. Sí, derechos humanos, pero no lo intervienen. Absorbe. Los abogados le llamamos a eso el bloque de constitucionalidad. Normas constitucionales, no solamente las normas que anuncian derechos en la Constitución, sino también las normas que anuncian derechos en los instrumentos internacionales. Es como si se tratara de una norma constitucional propia. Antes que se vaya hicimos lo que se ve la decíamos que y esa clase nos envió función del Estado como una organización infinita. Sí, pero más que eso es entender la función. Después estamos viendo como justificación del Estado. Vamos a sufrir, porque
Pero si te das cuenta, el drama es que hasta la Constitución tiene con la finalidad del Estado, es algo que no puede justificar sobre la base de una disciplina. Sí, no, si te das cuenta, esa es la crítica básica del contractualismo, que asume que tú tienes unas bases en donde sobre esas bases has trasladado ciertas capacidades aquí en estos instrumentos y sobre esa traslado encuentra la necesidad de un toma de decisiones. Pero sucede que la vida misma y la realidad demuestra que ponerte de acuerdo sobre las cosas que determinan la capacidad de decisión exige un mecanismo que sea evolutivo, que sea dinámico y le toca en realidad depositar la confianza en aquellos a los que eliges. Por eso es que el sistema de efecto finalmente, todos los malos sistemas políticos, es el rigor, porque todos tienen algún defecto. La pregunta es, ¿quién debe tomar la decisión por todos? ¿Quién debe ejercer esta capacidad de dominio del mando? Eso. Una decisión. Si alguien no se debe tener cambios sí, patrimonios o ciertas características particulares. Pero ese es respecto a las cualidades del sujeto que va a tomar la decisión. Ahora, el ejercicio es sobre el contenido de las decisiones. Porque tú puedes entregar la autoridad a un tercero, pero le puedes decir este es el marco en el cual usted puede tomar las decisiones. ¿No es cierto? Y entonces, la misma idea de la Constitución es definir qué son. Ese es el marco sobre el que se toman decisiones. Entonces, cuando tú estás decidiendo en qué consiste la justicia social, primero estás asumiendo que tu organización política está persiguiendo algo que también en lo colectivo es relevante, más allá de permitirte desarrollar tu proyecto de vida, la visión liberal, ¿cierto? Entonces, cuando haces de eso, y te pones de acuerdo en los principios de justicia social, te das cuenta que no es tan fácil. De hecho, hay no solamente un asunto de orden metafísico, sino que hay problemas de orden operativo, y práctico. Y este es el drama. El drama no es que no estemos en desacuerdo sobre las cosas que decimos es, bueno, en lo básico estamos de acuerdo. Hay fronteras que son difíciles de solucionar. Mantendrás el fronteras. Pero en lo básico estamos de acuerdo. Y digo es aterrizar eso a un nivel objetivo, uno que sea realmente práctico. Es muy bien. Que se diga en cualquier circunstancia. Estarás de acuerdo. Casi todo individuo que integra la especie. El señor Trump está loco. Hace barbaridades. ¿Y cómo pones topes o límites a eso? Pasar del concepto de la proposición abstracta al mundo real, ya te das cuenta que la cosa no es tan fácil. Es más complejo. Y claro, tú tienes unos aparatos estructurados para generar esos efectos, como parte de ese traslado. Y ves en dónde están los vicios, los límites. Entonces ahí, por ejemplo, aparecen esas características de quién debe tomar las decisiones por los demás. Entonces ahí es cuando empiezas a perfilar, ¿cierto? Soy buen gobernante, que también es una idea, porque luego necesitas eso, pasarlo también a un criterio práctico. ¿Qué significa? O sea, ¿cómo lo veo? Que no tenga reclamos. ¿Cómo sé que es pro? Estamos de acuerdo con que deben ser pros, ¿cierto? ¿Cómo lo hago operativo? ¿Cómo traslado ese concepto tan bonito? Son bonitas palabras a la vida real. Y ese es el esfuerzo enorme, porque si uno quiere ser vida que genere efectos, no puede quedarse en ideas y abstractos. Tiene que vivir para que eso tenga eficacia en el día a día. Básicamente lo que hace la idealización, que es el señor, es cómo lleva. Se lleve al final del práctica puede haber un montón de líos, ¿no? Pues, listos,